Nos van a acompañar el doctor Gay de la Rosa, infectólogo panameño, radicado en Estados Unidos, y el viceministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Sosa. Vamos a empezar con el doctor de la Rosa porque hay varios temas que, pues, se cierra en el lockdown ese en California y Nueva York. Además, aparece una luz al final del túnel con la cloroquina, una enfermedad que sirve para la malaria y parece que tiene una medicina para la malaria que va apareciendo buenos resultados para los enfermos de coronavirus. Don Gay de la Rosa, bienvenido a Panamá. Gracias, Fernando. Ok, dos cosas. Esta decisión de California de cerrarse, está haciéndolo Nueva York también, pero vemos que en Florida, pues el spring break va más viento en popa. Sí, viento en popa. Y es realmente un problema que debería ser controlado por el Estado. Sí, yo creo que están interponiendo intereses comerciales, por lo tanto no están prohibiendo que la gente salga a todos estos lugares públicos. Lo que sí sabemos es que hay ciertas playas en Florida en donde se está prohibiendo por completo que lleguen todas estas personas como parte del spring break. Sin embargo, esto no se ha aplicado netamente a todo el Estado. Y ahí es donde está el problema. La inconsistencia en la aplicación de las reglas va a causar un problema. Con respecto a California, esta es noticia que fue emitida aproximadamente a las 9:30 hora del este en Estados Unidos. El gobernador del estado, Gavin Newsom, mandó en esencia un decreto ordenando que todas las personas deben quedarse en su casa. Y esto es a nivel del estado. Estamos hablando del estado más grande de la nación en cuanto a población, que es el estado de California. Lo único que se va a permitir son todas aquellas actividades que sean absolutamente necesarias, como son ir a los supermercados, farmacias, bancos, etcétera. Pero toda actividad que no sea estrictamente, absolutamente necesaria, no va a ser permitida. Ahora, ¿cómo van a ejecutar el plan? Los detalles los debemos conocer y lo vamos a conocer en el día de hoy. Nuevamente la noticia fue emitida en horas de la noche, 9:30 hora del este en Estados Unidos, así que los detalles los vamos a conocer a ciencia cierta. Nueva York es realmente el siguiente caso. Ya conocimos y platicamos esto en el día de ayer acerca de la necesidad en cuanto a los hospitales de tener un apoyo. Para esto el presidente Trump mandó un barco para poder dar apoyo médico, que es lo que se estima que va a suceder en los siguientes días en California, en Nueva York, perdón. Así que es muy importante esto del cerco epidemiológico, como lo llaman, yo lo llamo lockdown o encierro. En realidad los términos son muy similares, porque esto es lo único que va a impedir la diseminación del virus. Ya, como hemos comentado anteriormente, la implementación escalada o escalonada de estas acciones ha resultado ser un fracaso. Resultó ser un fracaso en España, resultó ser un fracaso en Italia y resultará siendo un fracaso en otros lugares si no lo implementamos en este momento. Con respecto a la segunda pregunta, la cloroquina, interesantemente han salido dos artículos recientes, son estudios no controlados. El primero es de un investigador en Francia, en el sur de Francia, Didier Raoult, que es muy conocido en el mundo infectológico. Nuevamente un estudio no controlado, pero demostró excelente eficacia clínica y eso es lo que estamos buscando. A raíz de esto, el presidente Trump ha conversado con las autoridades, en este caso la FDA, para acelerar el proceso. Lo que sucede es que la aprobación de medicamentos en Estados Unidos es un proceso que lleva años típicamente. La cloroquina está aprobada para el tratamiento de la malaria y es un medicamento que ha sido utilizado para el tratamiento de la malaria desde la década de los 40. Sin embargo, no tiene una indicación, una aprobación como tal para el tratamiento de COVID. Para llegar a una indicación en su inserto se requiere un proceso realmente burocrático. Lo que el presidente está tratando de hacer es acelerar el proceso de manera que esto pueda ser aprobado para el tratamiento. Ahora, un paréntesis importante. En Estados Unidos, el hecho de que un medicamento no esté aprobado no significa que no pueda ser utilizado. Entonces, los casos han sido reportados en todo el país, en múltiples estados, en donde ya se está utilizando cloroquina para el tratamiento de estos pacientes. Sin embargo, no existe una aprobación legal. Nuevamente, esto no implica que no pueda ser utilizado. Entiendo que las guías en Panamá sí tienen la utilización de la cloroquina como parte de uno de los medicamentos que pueden ser utilizados en los casos de COVID-19, lo cual me parece una buena noticia. El último punto que quiero realizar en este aspecto es con respecto a la data clínica. Es lo que te iba a preguntar. Es promisorio, eso obviamente es algo que debemos evaluar en estudios clínicos.
Hasta tanto no tengamos los estudios clínicos, los ensayos clínicos controlados, no vamos a tener la certeza absoluta si el medicamento es eficiente o no. Pero dados los datos iniciales en estudios no controlados, creo que se hace algo muy atractivo y desde el punto de vista clínico, obviamente, apoya su utilización en estos pacientes con COVID-19. Pero nuevamente, recalcar, requerimos los estudios clínicos, los cuales están siendo realizados. Habla esa data clínica que habla que adultos jóvenes están pasando mucho tiempo hospitalizados. Sí, esta es data que fue publicada en el día de ayer. El CDC tiene un reporte semanal, que es el MMWR. Y yo exhorto a todas las personas que tienen interés a que lo revisen. Esto es el dominio público, cualquier persona puede accesar a esta información. Y es una publicación semanal por parte del CDC. Tenemos los datos actuales, fueron publicados en el día de ayer. Lo que sabemos es que la información es una recopilación de los datos entre febrero 12 y marzo 16. Y lo que sabemos es que del marzo 16 al momento del corte del análisis a la fecha, el número de casos en Estados Unidos se ha triplicado. Entonces, tenemos que tener eso en consideración. ¿Pero qué nos dice la data? ¿Qué hemos aprendido acerca de esta data? Sabemos que la mortalidad y el peso de la epidemia sigue siendo en aquellos pacientes mayores de 65 años. Los pacientes mayores de 65 años representan básicamente el 31% de los casos, el 45% de las hospitalizaciones, el 53% de las admisiones en cuidados intensivos y el 80% de la mortalidad. Esto ya lo conocíamos. Lo importante es que es data que ahora proviene de Estados Unidos. El punto más importante para mí es aquel referente a los pacientes adultos jóvenes, que es a lo que hace referencia Fernando. Interesantemente, los adultos jóvenes entre los 20 y los 44 años de edad representaron el 20% de las admisiones hospitalarias y el 12% de las admisiones a cuidados intensivos. Entonces el mensaje es claro. Esta es una enfermedad cuya mortalidad impacta primordialmente a aquellos pacientes que son mayores de 65 años. Sin embargo, adultos jóvenes entre los 20 y los 44 años de edad pueden sufrir hospitalización e incluso admisión en cuidados intensivos. Entonces, este es un mensaje que tiene que ser claro para la comunidad. José Blandón. Buenos días, doctor. Un placer compartir nuevamente con usted. Oiga, esta mañana muy temprano conversamos con nuestra audiencia y todos coincidimos que estamos en medio de una guerra. Sí. Y hablábamos de que en el libro El arte de la guerra del general chino Sun Tzu se decía que la primera cosa que yo tengo que conocer al enemigo. El enemigo es el virus, el SARS-CoV-2. Mi pregunta es la siguiente, doctor. De acuerdo a la información que usted dispone de las fuentes que usted maneja, ¿qué cosas más sabemos del virus? Aparte de saber su estructura genética molecular, aparte de conocer la secuencia de su genoma, aparte de saber cómo penetra él la célula humana, ¿qué otras cosas de el enemigo nuevas sabemos? Sí. El coronavirus, el nombre oficial es SARS coronavirus 2. Y sabemos que es la tercera ocasión que un coronavirus produce una zoonosis, en este caso un salto de especies. Se piensa nuevamente que salto de murciélagos a humanos, sin embargo no sabemos a ciencia cierta si existe un huésped intermediario, y eso es algo que se va a investigar posteriormente. ¿Qué sabemos de nuevo acerca de este virus? Lo primero que quiero enfatizar es que muta, tiene la capacidad de recombinarse dentro de las personas. Ahora, ¿cuál es la implicación desde el punto de vista de transmisión y transmisibilidad? No lo conocemos. Es un típico virus de RNA y estos virus en el proceso de replicación crean mutaciones. Entonces estas mutaciones son importantes porque potencialmente, y quiero recalcar la palabra potencialmente, puede tener implicaciones en cuanto a actividad de fármacos y generación de resistencia. Pudiese haber también implicaciones en cuanto al desarrollo de vacunas. Entonces, tenemos que entender este concepto porque no es nuevo. La mutación dentro de los virus no es un concepto nuevo, esto ya ha existido y lo conocemos desde hace años. El ejemplo clásico es el virus de VIH, otro virus de RNA. Así que para mí esos son los dos conceptos más importantes que tenemos que tener en cuenta. No es una situación que debe crear pánico, muy por el contrario, yo pienso que desde el punto de vista científico esto se va a poder contestar prontamente con los estudios y los ensayos clínicos que se estén realizando. El otro punto acerca del virus, y esto es algo relativamente nuevo, es que se ha platicado en muchos casos
que las manifestaciones son respiratorias. Sin embargo, he visto data reciente en donde las manifestaciones gastrointestinales parecen ser más frecuentes de lo que se pensó en el pasado. Se estimaba que aproximadamente un 4%, 3 a 4% de los pacientes podían tener manifestaciones gastrointestinales, típicamente diarrea. Sin embargo, se observaron manifestaciones gastrointestinales a nivel global, es decir, náuseas, vómitos, diarrea y anorexia, pérdida de apetito. El porcentaje es un poquito mayor. Y esto se piensa que es por la afinidad del virus con el receptor de enzima convertidora de angiotensina 2 que se encuentra no solamente en las células a nivel pulmonar, sino también en las células a nivel gastrointestinal. Para mí estos son los 3 datos más importantes que han salido en las últimas 2 o 3 semanas. Pero este es un nuevo enemigo y yo estoy completamente de acuerdo con el ingeniero Blandón que estamos en una guerra. Esto es guerra y el enemigo es el SARS coronavirus 2. Para poder atacar y vencer este enemigo debemos conocer más acerca de este virus. Y estoy completamente seguro que en las siguientes semanas y meses vamos a ver una cantidad increíble de data científica. El genoma del virus pues ya ha sido aislado. De hecho, tengo referencias que ha sido secuenciado por investigadores en Panamá, lo cual me parece un paso muy importante, no solamente para Panamá, sino para el mundo científico en general. Y este es el tipo de investigación que debe realizarse en los países. Por eso, sinceramente, un aplauso a estos investigadores en Panamá que han realizado esta investigación, porque realmente es un paso hacia adelante. Guy, como siempre, un placer tenerte. Gracias. Gracias. Guy de la Rosa, desde los Estados Unidos, infectólogo panameño. Está conmigo el viceministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Sosa. Yo creo que uno de los grandes trabajos en el gobierno va a ser exactamente, después de esta pandemia, levantar al comercio y a la industria. Bienvenido, ministro. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por tenerme en tu programa. Sí, definitivamente esto es una crisis sin precedentes. Nosotros como gobierno y específicamente como el Ministerio de Comercio e Industrias estamos en sesión permanente de mesa económica viendo todos los temas, no solamente actuales, sino a recuperación futura. Entre los planes económicos actuales que estamos implementando es el Plan Panamá Solidario, que van a ser unas libretas de cupones para esa población vulnerable, los independientes, trabajadores informales, personas que sufran despidos, que se les otorguen bonos de alimentación y medicamentos para que estén tranquilos, sepan que van a tener sus medicamentos, su alimentación. También en momentos de crisis como estos es importante asegurar, valga la redundancia, la seguridad alimentaria. Es por eso que el gobierno compró 2.000 novillos de carne de res para asegurar que haya suficiente inventario de carne para los próximos meses, al igual que se aprobó a través de la cadena agroalimentaria la importación de 2.3 millones de quintales de arroz para que también tengamos inventario suficiente para los próximos meses, cosa de que la población esté tranquila de que va a haber suficientes alimentos. No hay necesidad de tener aglomeraciones en los supermercados, hay suficientes inventarios. Preguntas que hemos recibido, por ejemplo, con el cierre del aeropuerto, si la carga también va a ser suspendida. No, los vuelos de carga siguen llegando. Vamos a seguir recibiendo importación tanto de medicamentos como alimentos, por lo que el tema alimentario dentro del país se mantiene bien, no hay escasez y no hay necesidad de tener aglomeraciones dentro de los supermercados. También, como han visto en los últimos días, los anuncios de los bancos están empezando a flexibilizar los préstamos, algunos a 90 días, la moratoria de los pagos, otros a 120 días, unos están aplicando para tarjeta de crédito, la gran mayoría para préstamos personales, hipotecarios. Igualmente se viene una reducción en el combustible, alrededor de 25%, además de que también vienen reducciones en lo que es la electricidad también. Todas estas medidas se están haciendo para aplacar la crisis económica y de salud, obviamente, que estamos viviendo, y la idea es tratar de conservar la mayor cantidad de plazas de trabajo posible. Ministro, ¿qué pasa con los extranjeros que están ilegales aquí?
Sí, hay muchos que están viviendo de la economía informal. ¿Son ellos también susceptibles de llegar a esos cupones? ¿Te refieres al plan de Panamá Solidario? Ajá. Todo eso se está evaluando. Ahora mismo estamos, como te digo, en permanente sesión. Son variables que se toman en consideración. Todas las ideas ahora mismo están en la mesa. Realmente nosotros vamos generando paquetes de reformas o de propuestas para la economía y definitivamente que el tema de los extranjeros es algo que también se está evaluando. José Blandón, está con ustedes, ministro. Buenos días, señor viceministro. Buenos días. Sabemos que existe un equipo económico del Ejecutivo. Sabemos que existe un equipo económico del Ejecutivo que está estudiando un conjunto de medidas para enfrentarnos al impacto económico del coronavirus. Y sabemos que dentro de eso está lo que usted está señalando, el bono, mirar cómo activamos la economía nuestra, mirar cómo bajamos la luz, etcétera, lo que usted ha dicho. Pero hay una preocupación que yo tengo. Frente Disculpe, ingeniero Orlando, no le escuché. Ok, la pregunta es esta, ministro. Sabemos que ustedes están tomando una iniciativa para activar la economía en varios aspectos. Y eso es una cosa que me parece correcta, que participa el vicepresidente de la República, participa el ministro de Economía, Héctor Alexander, el ministro Rojas, el ministro de Comercio. Mi pregunta es lo siguiente. Las medidas que yo conozco que el Ejecutivo está implementando, me parece que van por el sentido correcto. Sin embargo, en la Asamblea Nacional estoy viendo iniciativas que van por otro sentido y que podrían hacerle más daño a la economía que resolver los problemas. Le doy dos ejemplos. Uno, esta idea de congelar las cuotas obrero-patronales en la Caja del Seguro Social, o esta idea de congelar las tarifas eléctricas, congelarla, punto. ¿Qué vamos a hacer para unificar los criterios de manera que el país solo tenga una sola orientación? Nosotros como Ejecutivo estamos concentrados en seguir el plan de gobierno del presidente y el plan de rescate en esta crisis del presidente Cortizo. Nosotros respetamos la separación de poderes, el Ejecutivo y la Asamblea, pero en estos momentos nosotros realmente estamos concentrados en seguir el plan de trabajo que realiza el Ejecutivo, como bien usted lo dijo, en comunicación con las diferentes instituciones y también muy importante en comunicación constante con los diferentes gremios empresariales del país. Nosotros tenemos reuniones a diario con la Cámara de Comercio, con el CONEP, con la CAPAC. Esto realmente no es un trabajo solamente del gobierno, esto es un trabajo en conjunto con todos los grupos financieros, económicos del país. Esto realmente necesitamos es que todos trabajemos en equipo, es lo que siempre ha dicho el presidente, para poder salir adelante. ¿Ustedes se han reunido con el sector empresarial hotelero para ver la crisis que se ha generado con este cierre del aeropuerto? Sí, correcto. Nos hemos reunido con los grupos hoteleros, hemos también hablado, por ejemplo, con los grupos de restaurantes. Estamos evaluando distintas medidas. Definitivamente que el grupo hotelero es uno de los grupos que mayor impacto ha tenido en esta crisis al no recibir turistas, y estamos evaluando medidas para poder ayudar a ese grupo y muchos otros que están en gran necesidad en estos momentos. Ministro Juan Carlos Sosa, gracias por atendernos vía Skype y este plan económico. ¿Cómo va a ser este cerco sanitario? Vamos a hablar con el subdirector de la policía, Alexis Muñoz, cómo se va a manejar este cierre desde Capira hasta Chepo y hasta el puente de Santa Isabel en Colón. Estos 3 puntos van a ser los puntos donde se va a llevar a cabo este cerco. También tenemos al subdirector de la lotería con nosotros más adelante.